Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. En el video de hoy será ver un método de resolución de ecuaciones de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, en el cual se llama método de reducción de orden. Bueno, este tipo de ejercicios siempre nos indican ya una solución. Nosotros ya vamos a tener una solución conocida y lo que nos piden es calcular la segunda solución de esa ecuación diferencial. Entonces nosotros vamos a tener una ecuación diferencial escrita de esta manera, de la manera general. Es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal y además es homogénea. Entonces, como lo mencionaba antes, nos van a dar una solución que ya es conocida, la sabemos. Y nos piden calcular una segunda solución, que no la sabemos, que la tenemos que calcular, y lo vamos a hacer mediante una fórmula. Entonces, mediante una fórmula yo puedo saber cuál es la segunda solución de esa ecuación diferencial. La fórmula está dada o la fórmula dice que mi segunda ecuación diferencial es igual a la primera solución por la integral de la exponencial de menos integral de p de x, todo esto dividido en la primera solución al cuadrado y multiplicado por el diferencial de x. Entonces esta es la fórmula que nosotros utilizamos para encontrar la segunda solución. Pero esta fórmula no viene de la nada y no aparece de la nada, sino que tiene todo un trasfondo. Y el trasfondo es decir que mi segunda solución es una multiplicación de una función por la primera solución. Es decir, una función que no conozco, la vamos a llamar b de x, por la primera solución. Entonces nos dicen, este supuesto, que esta es la segunda solución de mi ecuación diferencial. Y yo, para comprobar que eso efectivamente es una solución de la ecuación diferencial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tenemos que acordarnos cómo nosotros comprobábamos que una solución es efectivamente una solución. Y lo hacíamos nosotros, bueno, lo primero que tenemos que saber es que eso tiene que satisfacer a la ecuación diferencial. ¿Cómo satisface todo esto, toda esta solución a la ecuación diferencial? Es que nosotros al reemplazarla acá, en mi ecuación diferencial, me tiene que dar igual a 0. Es decir, me tiene que cumplir esa identidad. Que yo al reemplazar esa solución me dé igual a 0. Esa es la condición, o ese es el paso que nosotros tenemos que seguir para comprobar si efectivamente es solución de la ecuación diferencial. Entonces lo vamos a hacer. Tenemos que derivar dos veces porque tenemos una ecuación de orden 2. Y bueno, acá vamos a usar la regla de la derivada de un producto, que nos dicen que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿cierto? Vamos a derivar por segunda vez mi solución. Y lo mismo, vamos a ocupar dos veces la regla de la multiplicación de un producto, o sea, de la derivada de un producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ya estoy derivando toda esta expresión de acá. Más el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Estoy derivando esta expresión de acá. Y si nos damos cuenta, acá podemos agrupar dos términos que son iguales, que es el de acá y el de acá. Así que la segunda derivada nos va a dar en realidad todo esto. Y yo lo tengo que reemplazar. Lo tengo que reemplazar en mi ecuación diferencial. Y si nos acordamos, la ecuación diferencial estaba escrita de esta manera. Por lo tanto, voy a reemplazar mi segunda derivada en la segunda derivada, mi primera derivada en la primera derivada y mi solución sola, mi solución en sí, en la y. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Reemplazo.
y todo esto igual a 0. Entonces acá ya tengo que empezar a trabajar algebraicamente mi ecuación diferencial. Lo primero que voy a hacer será multiplicar término con término, mi p de x y mi q de x también. Todo esto igual a 0. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar por b corta este término de acá con este término de acá y con este término de acá, que son los términos que contienen la b corta, la b sin derivar. Entonces voy a factorizar. Y los otros términos los tengo que agregar, ¿cierto? Que son los de acá y los de acá. Todo esto igual a 0. Ya, entonces tengo que seguir trabajando algebraicamente toda esta expresión. Pero si nos fijamos, acá podemos reducir notablemente toda esta expresión que tenemos acá. Si es que nos damos cuenta, lo que tenemos acá en paréntesis, bueno, a ver, primero que todo, esto es mi solución. Esta función, que es i1 de x, es mi primera solución. Es una solución que ya es conocida, que en el ejercicio ya nos indican. Esto ya sabemos lo que vale efectivamente, lo que es. Y es una solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Es mi primera solución de mi ecuación diferencial. Entonces, si yo tengo esto, acá efectivamente estoy reemplazando mi solución en mi ecuación diferencial. Esto que tenemos acá es el reemplazo de cuando yo hago o compruebo que mi primera solución es efectivamente solución de la ecuación diferencial. Esta es mi ecuación diferencial. Y lo que yo tengo abajo es i1, i1, i1. Como esa ya es solución y ya está comprobada que es solución de la ecuación diferencial, ya satisface la ecuación diferencial. Por lo tanto, toda esa expresión nos va a dar 0. Todo esto que tenemos acá nos va a dar 0. Y 0 multiplicado por una función, obviamente es 0, así que todo esto se nos va a anular. Nos va a dar 0. Por lo tanto, mi expresión me va a quedar de la siguiente manera. Y ahora lo que tengo acá, puedo hacer también un cambio de variable para resolver esa ecuación diferencial. Yo puedo decir que u es igual a b' y u' es la segunda derivada de b. Y ese cambio de variable lo voy a reemplazar en mi ecuación diferencial. Entonces voy a tener u' más 2 por u. Entonces le vamos a quitar la x. Va a ser u' por i1
más 2 por u por i1 por la derivada de i1 más p de x por u por i1 igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, ya llegamos a una ecuación diferencial de orden 1 y se puede resolver con cualquiera de los métodos. Bueno, y se puede resolver por uno de los métodos que ya hemos visto anteriormente. Bueno, voy a escribir esta u' de la siguiente manera para que sea más visible qué método vamos a ocupar. Entonces voy a tener el diferencial de u por el diferencial de x por i1 y todo lo demás. Y aparte, lo siguiente que voy a hacer será factorizar este término con este término por u, porque son los dos términos que tienen un término en común. Voy a factorizar, voy a tener du en dx y 1, y acá voy a factorizar por u. Entonces voy a tener 2 y' de x más p de x por i1 de x, y todo esto igual a 0. Y voy a pasar toda esa expresión restando al otro lado de la ecuación. Y aquí ya nos queda muy claro por qué método resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Y es por el método de variables separables. Yo puedo separar ya esta expresión. ¿Cierto? Yo voy a pasar el diferencial de x multiplicando todo ese término, y mi solución la voy a pasar dividiendo. Bueno, vamos a decirle función para que no hayan enredos. Y aparte, la variable u la voy a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación. Entonces voy a tener 1 partido en u por el diferencial de u igual a menos 2 y' por x más p de x y 1. Todo esto dividido por i1 y multiplicado por el diferencial de x, ¿cierto? Ya, entonces en un lado de la ecuación tengo todas las variables u y en otro lado de la ecuación tengo todas las variables x. Y ojo, aquí no se vayan a confundir. Esto no es y, no es una variable dependiente. Es una función en la cual está en función de y. Es decir, esto puede ser x cuadrado, logaritmo de x, etc. Puede ser cualquier función que depende de x, porque es una solución de nuestra ecuación diferencial. Bueno, y acá ya llegué al método de variables separables, así que lo único que voy a hacer será integrar ambos lados de la ecuación. Esta integral ya la sabemos, es una integral conocida, nos da logaritmo natural de u, y acá nos da la integral de toda esa expresión. Bueno, esa integral la podemos separar en dos. Aquí nos sigue quedando logaritmo de u. Vamos a tener menos 2 por la integral de i' de x. Todo esto partido en i. Menos la integral de p de x por dx. Porque el i con el i se van, se nos simplifica. Y a ver, ahora lo siguiente que voy a hacer, acuérdense que u habíamos dicho que era b'. Por lo tanto, lo que tenemos acá será logaritmo de b'. Esta integral no la vamos a poder sacar porque no sabemos cuál es efectivamente la función p de x, no la sabemos. Pero esto sí lo podemos sacar. Si se dan cuenta, acá tenemos la función y acá tenemos su derivada. Si tenemos una función que está en el denominador y tenemos su derivada arriba, ¿cuál es la integral que nos queda acá? Es lo mismo que tenemos acá. Tenemos una función en el denominador y en el numerador tenemos esa función derivada. Por lo tanto, lo que aparece acá
es el logaritmo de I1. Entonces voy a tener menos 2 logaritmo natural de I1. Y esto lo dejamos tal cual. Bueno, lo siguiente que voy a hacer será despejar mi b'. La voy a despejar. Si la despejo tengo que aplicar la exponencial. Por lo tanto voy a aplicar la exponencial. Aquí me va a quedar b'. Y aquí me va a quedar la exponencial de toda esa expresión que tenemos ahí. Perfecto. Entonces, esto por propiedades de potencia y también por propiedades de... Bueno, tenemos dos propiedades. Primero, la propiedad del logaritmo es que esa pasa como exponente en el logaritmo y que además podemos separar esta exponencial en dos, en una multiplicación, ¿ya? Porque esto es una base, se suman los exponentes, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener la exponencial del logaritmo de I1, todo esto elevado a menos 2, por la exponencial de menos la integral de p de x por dx. Perfecto, entonces acá se anulan, por decirlo de alguna manera, y aquí me queda I1 elevado a menos 2 por la exponencial de la integral de p de x. Y ahora, bueno, como queremos saber qué valor toma b en este caso, tendríamos que integrar. Integramos, me queda b, y acá me queda la integral de i en dx a la menos 2 por la exponencial de menos la integral de p de x por dx. Y si nosotros nos acordamos del supuesto que habíamos dicho, que era que u2 es igual a b de x por i1 de x, si yo despejo b, me va a quedar que b es igual a i2, que es la solución que nosotros estamos buscando partido en i1. Entonces aquí lo voy a reemplazar. Me va a quedar i2 partido en i1, dividido en i1, por la integral de todo lo que tenemos ahí. Y despejo mi solución 2. Me va a quedar i1 por la integral de la exponencial de menos la integral de p de x por dx y dividido en i1 al cuadrado. Y efectivamente llegamos a la fórmula que ocupamos para encontrar mi segunda solución de mi ecuación diferencial de segundo orden.